Buenas tardes, esta es la grabación de la explicación de el ejercicio 1 de física general de la tarea número 3. Entonces, aquí comenzamos. Yo escogí el literal de análisis gráfico 2, donde sale un carrito, una montaña rusa, subiendo una pendiente y después descendiéndola. Entonces, mis últimos dos números de la cédula son 4, 6, entonces la masa sería 546 kilos. Mi nombre es Diego Alejandro Rincón Maecha, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería Electrónica. Entonces, acá tenemos que ya la masa es 546, el ángulo es de 60 grados, la velocidad es de 2 metros sobre segundo, la fuerza de fricción o de rozamiento es de 300 newton, y acá tenemos una fuerza de frenado que sería una constante por la velocidad máxima, y la constante es de 50. Entonces, el literal A indica que calcular cuánta fuerza necesita aplicar el motor para arrastrar el carrito hacia arriba por la pendiente manteniendo una velocidad constante de 2 metros sobre segundo. Entonces tenemos que tener en cuenta que al tener una velocidad constante significa que su aceleración es cero. Entonces, tomando como principio la segunda ley de Newton, podemos decir que la suma de las fuerzas sería igual a la suma de oposición de fuerzas. Entonces, para hallar la fuerza de motor tenemos que encontrar de igual manera las fuerzas de oposición. Para poder hallar las fuerzas de oposición tenemos que identificar las fuerzas que se oponen al mismo. Entonces, la fuerza que impulsa el carrito hacia abajo es la fuerza, es un componente del peso, porque como tal tenemos una masa, pero no solamente es una masa que va, digamos, en un plano horizontal, sino que es una masa que va paralela hacia un plano inclinado. Entonces, por ende, tenemos que usar la siguiente expresión para poder hallar el componente de peso, que sería la multiplicación, perdón, de la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Ya tenemos la masa, el ángulo, y sabemos que la gravedad es una constante que vale 9.8 metros sobre segundo. Entonces tenemos que 546 por 9.8 por 0.866. Esto me da igual a 4.633.79 newtons. Ya teniendo esta componente de peso que la vamos a seguir usando a lo largo de los ejercicios, podemos decir que hay que sumarle a otra fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción, que es de 300 newtons. Entonces, por ende, la fuerza del motor sería el componente de peso más la fuerza de fricción, que entonces sería 4.633.79 más 300, lo que nos daría 4.933.79. Y esta sería la fuerza del motor para que el carrito pueda subir manteniendo una velocidad constante de 2 metros sobre segundo. Aquí tenemos un diagrama donde vemos la fuerza del motor y vemos el componente de peso, las fuerzas que se oponen a que el carrito suba. Acá está el ángulo de 60 grados. Entonces, el AB dice analizar el impacto de aumento de la fricción de la fuerza de fricción a 500 en el esfuerzo del motor. Entonces, esto nos indica que la fuerza del componente de peso ya no se sumará 300 sino 500. Entonces, esto nos indica que 4.633.79 más 500 sería 5.133.79 más 500 newton. Entonces, ya que al aumentar la fuerza de fricción en 200, el esfuerzo del motor tiene que ser proporcional a este, ya que, como decía anteriormente, la fuerza del motor debe ser igual a las fuerzas que se oponen a que sube el carrito. Aquí tenemos también el diagrama. Ahora C, calcula la aceleración inicial del carrito justo al inicio del descenso. Entonces, para esto también debemos analizar cuáles son las fuerzas que están a favor y en contra para el movimiento. En este caso, lo que hace que el carrito pueda descender es con la fuerza con la que llegó a la cima, es decir, el componente de peso, lo que habíamos anteriormente. Ahora, en contra del movimiento está la fuerza de fricción, que es de 300 newton, y en contra del movimiento también estaría el freno magnético.
pero el detalle es que el carrito está en una posición en la que el freno magnético aún no actúa, ya que apenas está al inicio del descenso. Entonces, en esta también hay que tener en cuenta el peso de los pasajeros y el carrito, que es de 546 kilos. Ahora, para saber la aceleración, primero tenemos que hallar la fuerza neta. Para hallar la fuerza neta, que luego vamos a poner en la segunda ley de Newton, vamos a reemplazar ahorita, tenemos que restarle al componente de peso la fuerza de fricción. Entonces, esto nos indica que 4.633.79 menos 300 sería 4.333.79 newtons. Ahora, esto lo ponemos acá para reemplazarlo. Ahora despejamos A, que sería 4.333.79 sobre 546. Entonces acá usamos la calculadora, 4.333.79 sobre 546. Entonces esto nos da un igual de 7.93 metros sobre segundo parado. Esta sería la aceleración inicial del carrito justo cuando va a hacer el descenso. Aquí tenemos el diagrama, el peso, la fuerza neta que impulsa hacia abajo, la aceleración con la que va el carrito y la fuerza que se opone, que sería la fuerza de rozamiento. Ahora el D. Determinar la velocidad máxima que alcanzará el carrito si el sistema de frenado magnético es el único que actúa. Entonces, para desarrollar este punto hay que conocer primero qué es la velocidad máxima. Y es que cuando un objeto baja por una pendiente, como el caso del carrito, llega a un punto en que deja de acelerar. Y este punto es cuando las dos fuerzas, las fuerzas que bajan el carrito y la fuerza que frenan el carrito, llegan a un punto de equilibrio. Esto es lo que se conoce como velocidad final o velocidad máxima. Entonces, ahora tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que impulsan hacia abajo el carrito y cuáles son las que lo frenan. En este caso, como veníamos trabajando, lo que impulsa hacia abajo es el componente de peso. Las fuerzas que lo frenan o que lo detienen son, en este caso sería la fuerza de fricción, pero como tal el ejercicio indica que el freno magnético es el único que actúa, entonces sería cero. Ahora, la fuerza de frenado, el freno magnético, dice que es una constante por la velocidad máxima. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el componente de peso es igual a la fórmula de la fuerza de frenado. Ahora, en esta fórmula despejamos la velocidad y tenemos que que la velocidad máxima será el componente de peso sobre la constante. Lo que nos indica que el carrito va a tener una velocidad de 86 metros sobre segundo, lo que es una velocidad bastante acelerada para un carrito de una montaña rusa, pero pues es un ejemplo teórico, así que pues en este caso aplica. Ahora el literal E. Si se instala un sensor que activa un freno adicional al alcanzar una velocidad de 10 metros sobre segundo, ¿cuánto tiempo tarda el carrito en reducir su velocidad a 5 metros sobre segundo? Suponiendo que también tiene un freno adicional que es constante de 200 newton. Entonces, para desarrollar este ítem tenemos que analizar de nuevo cuáles son las fuerzas de movimiento que lo empujan y que lo frenan. Y en la velocidad indicada. Entonces, para este caso, lo que lo hace bajar de la pendiente de nuevo es el componente de peso. Ahora, este componente de peso hay que restarle la fuerza de rozamiento, que es de 300 newtons, la fuerza del freno magnético, que sería 500, ya que a esta constante le multiplico 10 metros sobre segundo y nos da 500, ya que este es como tal el que nos plantea el problema. Y la fuerza adicional de 200 newtons. Entonces, para hallar la fuerza neta, lo que hacemos es restarle 4.633.79, lo anterior que acabé de decir, las fuerzas que anteriormente dije. Entonces, esto sería 3.633.79. Ahora, la fuerza neta sería igual a masa sobre masa por aceleración, que sería la segunda ley de Newton. Entonces, acá la emplazamos, 3.633.79. Y despejamos A, que sería como tal 3.633.79 sobre 546, que esto nos da un igual de 6.65 metros sobre segundo cuadrado. Esta aceleración ahorita la vamos a usar
en la siguiente fórmula, que es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que lo que indica es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Ahora, como el carrito está frenando, esto quiere decir que no es una aceleración, sino que será una desaceleración. Por ende, la aceleración encontrada anteriormente de 6.65 pasa a ser una desaceleración de menos 6.65. Ahora, reemplazamos tiempo en la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tenemos que la velocidad inicial menos la velocidad final sobre la aceleración va a ser el tiempo. Entonces, en este caso va a ser 5 menos 10 sobre menos 6.65, lo que nos da un igual de 0.75 segundos, que será el tiempo que se demore, en activar el freno adicional, que se demore el carrito en reducir su velocidad a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Y como tal, esta sería la explicación del ejercicio 1 de la tarea 3 de física general. Muchas gracias.